Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Jueves 13 de agosto, titulares. El gobierno colombiano eleva a 265 los muertos y a casi 500 los desaparecidos tras el terremoto del lunes en el oeste del país. El sismo deja además 3.700 heridos y casi 10.000 casas destruidas mientras los rescatistas trabajan a contrarreloj. La justicia pospuso hasta el 18 de agosto la audiencia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por narcotráfico en Estados Unidos. El político enfrenta cargos en Honduras por fraude y lavado de activos por un presunto desvío de casi 11 millones de dólares. Islandia y España vivieron este miércoles una oscuridad total por un eclipse solar, el primero en Europa Occidental en 27 años. Millones de personas presenciaron cómo la alineación del Sol, la Luna y la Tierra oscureció brevemente partes del planeta. Estos son los titulares, vamos al informativo. Equipos de rescate en Colombia trabajan a contrarreloj para hallar sobrevivientes tras el potente terremoto que deja por el momento cerca de 265 muertos y más de 3.700 heridos en la región cafetera y el oeste del país. 2 días después del sismo comenzó a llegar la ayuda internacional, como es el caso de 2 aviones despachados por México con casi 20 toneladas de alimentos, según lo declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, que anunció más envíos. 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces salieron ya temprano y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia. El sismo ocurrió a pocos días de la investidura del presidente de ultraderecha Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno descartó este miércoles los rumores de que rechazó ayuda internacional por motivos ideológicos y aclaró que únicamente solicitó rescatistas a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, lo que causó controversia, como lo explicaba hace unas horas desde Cali nuestra corresponsal Carmen Andrea Rengifo. Crece la polémica por el manejo de la ayuda internacional y sobre todo la respuesta que dio el gobierno de Abelardo de la Espriella, recién posesionado, que inicialmente rechazó el ingreso de equipos internacionales de búsqueda y rescate, los topos de México, también de El Salvador, pese a los ofrecimientos de varios países, argumentando que Colombia tenía una capacidad suficiente. La verdad es que la decisión provocó fuertes críticas de sectores políticos, figuras del pacto histórico y además los ciudadanos y los propios afectados que han cuestionado la respuesta y la demora de la asistencia en algunas zonas. Por fortuna ya esta mañana aquí en Cali los topos de México llegaron y están trabajando en las labores de búsqueda y rescate, y pues en el eje cafetero también se requiere ayuda. Ya lo mencionaban ustedes, en Pereira, una de las zonas más afectadas, pues una mujer fue rescatada en las últimas horas de 32 años después de permanecer varios días bajo los escombros, pero desde esa misma ciudad, una de las más golpeadas, ciudadanos y voluntarios denuncian justamente que la ayuda no ha llegado con la rapidez necesaria y que en algunos puntos han tenido que asumir directamente las labores de búsqueda y remoción de escombros. Justamente en muchas zonas, incluido Chocó, el epicentro del sismo, la respuesta oficial al desastre se ha visto complicada por las crisis persistentes de pobreza profunda y guerra civil. Desde allí, desde el litoral del San Juan, que incluye más de 60 comunidades, el maestro Irving Cárdenas afirma que la ayuda todavía no ha llegado. La situación pues es grave o gravísimo porque nuestras viviendas han destruidos
La situación pues en el resguardo indígena, pues no, la gente no está trabajando, se han quedado en casa, algunos pues en donde la familia que han perdido casa, pues no ha llegado la alcaldía, no ha llegado la gobernación del Chocó, no ha llegado nadie no ha llegado porque no ha llegado la ayuda humanitaria, alimento, ropa, no ha llegado, pues ayuda económica tampoco. Están como recogiendo información por vía WhatsApp o por vía internet. Al igual también no hay energía eléctrica. Escuchábamos al maestro de escuela Irving Cárdenas, entrevistado por Paola Ariza. Las estimaciones oficiales indican que el terremoto dejó unos 3.770 heridos y destruyó casi 10.000 viviendas. Las agencias de rescate consideran cruciales las primeras 72 horas para hallar sobrevivientes. En ese instante también el presidente de Colombia anunció la emergencia económica para afrontar las consecuencias del terremoto. Sobre Colombia también, pero en otro orden de cosas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio la bienvenida al país sudamericano a una coalición de Latinoamérica antidrogas tras la asunción de la Espriella. En ese mismo acto, Hegseth instó encarecidamente a los países miembros a retirarse de la Corte Penal Internacional al considerar que representa un peligro para la soberanía. 19 países integran este grupo, entre ellos Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, Perú y ahora Colombia. También la Casa Blanca, que anunció que su portavoz principal, Caroline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para dedicarse a su familia, según explicaron. En Venezuela también continúa la búsqueda de víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Allí las cifras oficiales de muertos ya suman 6.300. Esto cuando el miércoles culmina también en Caracas la primera ronda de diálogo entre gobierno y oposición de cara a una transición democrática. El tema de los presos políticos estuvo sobre la mesa, como lo analiza Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. La libertad de los presos políticos es el tema fundamental. Debió haber sido antes y no después. Es el tema que debe ser número uno en la mesa. Hay temas como el terremoto, que son importantes, como la reforma al tema electoral, son temas muy importantes, pero los presos políticos son urgentes, son fundamentales. Existen, según organizaciones como Foro Penal, unos 382 presos políticos. Esa cifra es enorme, sobre todo porque han sufrido demasiado y algunos de ellos incluso que han sido líderes políticos importantes como el abogado Perkin Rocha, tienen casa por cárcel. ¿Por qué a estas alturas estamos viendo eso en Venezuela? No tiene ningún sentido. Por otro lado, el simple hecho de un diálogo de este nivel es una noticia extraordinaria, pero hay sus claros oscuros. Escuchamos al diplomático Arturo McFields al micrófono de Carlos Pizarro. Pandora 2 es el nombre del caso que involucra al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, recién regresado a su país, después de que Trump lo indultara de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Hernández enfrenta cargos por fraude y lavado de activos en Honduras, donde el proceso se perfila como una plataforma política para reencontrarse con su militancia. Así lo informa nuestra corresponsal en el país, Celia Pusé. Menos de 3 horas, primera audiencia muy corta en contra de Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. La prensa no pudo entrar en el tribunal. Solo se nos informó que 48 pruebas han sido presentadas por el Ministerio Público. El equipo de defensa pidió una semana para analizarlas. No es de asustarse, ni a la defensa le asusta el hecho de 48 medios de pruebas. Es una investigación vasta, enorme la que ha hecho el Ministerio Público. En este caso, la Corte Suprema de Justicia absolvió definitivamente a otro implicado de la trama de corrupción. Se trata de Porfirio Lobo Sosa, también expresidente de Honduras. Para Mario Consuelo, militante nacionalista, no hay duda de que pasará lo mismo con Juan Orlando Hernández. Se encuentra en las afueras del tribunal como decenas de personas que llegaron a apoyarlo. En el nombre de Dios vamos a creer y lo vamos a tener por 4 años más de presidente. Y lo vamos a llevar que sea presidente más. Entonces, por eso lo estamos apoyando y no va a estar solo, no lo vamos a dejar solo nunca, porque no vamos a permitir que lo metan preso. La próxima audiencia está agendada para el martes 18 de agosto. Celia Pusé, Tegucigalpa.
El gigante digital Meta se enfrenta a un juicio federal a partir de este miércoles por acusaciones de haber diseñado Facebook e Instagram para generar adicción en los niños, un caso que podría exponer a la compañía a indemnizaciones masivas, como lo detalla Aida Palau. Acusan a Meta de ser el responsable de la adicción de millones de jóvenes a sus redes sociales como Instagram. En concreto, evocan funciones de sus plataformas que engancharían completamente a los menores. También acusan a Meta de estar colectando ilegalmente datos de los niños, a pesar de que ellos den su consentimiento. Pero es que el problema viene del hecho de que sean menores de edad. El juicio durará 7 semanas. Los representantes de los 29 estados piden que Meta implemente nuevas reglas en el uso de sus redes sociales para proteger a los usuarios jóvenes, como restricciones de edad, la eliminación del scroll y la supresión de algoritmos y modelos creados por inteligencia artificial a partir de los datos de los menores. Meta niega las acusaciones. Hemos hablado con padres, hemos trabajado con fuerzas del orden y realizado investigaciones exhaustivas para entender los problemas que más importan, dijo una portavoz. Últimamente, Meta ha estado involucrada en muchos litigios y ha apelado continuamente. En las próximas semanas veremos si este juicio, ahora a nivel federal, le obliga a cambiar las reglas del juego. Meta, que ha señalado que los daños podrían alcanzar los 1.4 billones de dólares. Millones de personas, la mayoría en España, presenciaron un eclipse solar total. Esto es cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra sumergen brevemente en la oscuridad a partes del planeta. Nuestra corresponsal Elisa Gassangel estaba en uno de ellos en el sur de Cataluña, exactamente en el observatorio de Roquetes. Lo escuchamos. Al inicio había música de ambiente, pero cuando el eclipse alcanzó la totalidad, se hizo el silencio. 1 minuto de disfrute de un espectáculo nunca visto para Naya, 10 años. Era como una corona azul, muy bonito. Era como un agujero negro y por los bordes azul, muy chulo. A su abuela Esther Alonso también le gustó el momento. Pues me ha sorprendido porque ha sido mucho más bello de lo que pensaba. Ha sido una cosa increíble, sí. Este miércoles, un 40% del territorio español fue el testigo de un eclipse total. Pedro Duque, astronauta y ex ministro de Ciencias. Pues es una expresión de lo bien que la ciencia prevé las cosas, porque eso es muy importante y en estos tiempos mucho más. Hay gente que hace más caso a listas de WhatsApp que realmente de las cosas que funcionan, como la ciencia. La ciencia prevé que España viva 2 otros eclipses en 2027 y 2028. Elis Gassangel, Roquetes. La península ibérica presenció un eclipse solar total por última vez en 1912 y, como lo mencionaba nuestra corresponsal, el próximo será exactamente el 2 de agosto de 2027, seguido por un eclipse anular en enero de 2028. Lo mencionábamos en el informativo, la búsqueda de sobrevivientes tras el potente terremoto en Colombia se convirtió en una desesperada carrera contra el tiempo. En Cali, una de las ciudades más golpeadas, cientos de vecinos se sumaron de forma espontánea para mover escombros y repartir asistencia a los afectados. Informa Carmen Andrea Rengifo. Cuando la tierra comenzó a moverse, Patricia Monar estaba en su apartamento en un tercer piso de la ciudad de Cali. El ruido y la fuerza del terremoto la hicieron pensar que no lograría salir con vida. Fue terrible, fue demasiado movimiento que no paraba además y el sonido era como si se estuviera abriendo un hueco y la tierra nos estuviera tragando, era algo así. Su apartamento quedó con fisuras y todavía no sabe cuándo podrá regresar. Pero Patricia salió a ayudar. Pensó en las personas atrapadas y en lo que ella habría esperado si su propio edificio se hubiera venido abajo. Y si hubiese pasado que se me derrumbara el edificio, en lo que hubiese pretendido es que alguien no se cansara de sacar escombros, alguien insistiera, alguien quisiera llegar hasta que se me abriera una lucecita y me pudieran sacar. Entonces eso mismo pienso cuando veo personas que todavía están allí metidas. Esa reacción se ha multiplicado por toda la ciudad.
Agua, alimentos y elementos de primera necesidad no han dejado de llegar a los centros de acopio. La respuesta ha sido tan grande que algunos espacios alcanzaron su capacidad. Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de Participación Ciudadana de Cali, explica que tuvieron que abrir un nuevo punto para recibir las donaciones. Ya hemos llegado a nuestra capacidad en términos físicos, por lo cual nos tocó generar un tercer punto de acopio donde está el montaje de la ciudadela Petronio Álvarez en este momento. Pero la solidaridad también está junto a los escombros. Tiffany Rojas, auxiliar de ambulancia, ha trabajado en algunos de los puntos más golpeados y ha estado acompañando la atención de personas que han logrado ser rescatadas. Y es satisfactoria saber de que todo el esfuerzo que se hizo sirvió de algo, porque los minutos, los segundos, todos cuentan. La Cruz Roja también ha recibido una enorme cantidad de personas dispuestas a colaborar. Walter Ricardo Cotes, representante de la Cruz Roja Colombia, dice que ahora uno de los desafíos es organizar esa solidaridad para no desbordar la capacidad de respuesta. Solidaria, amable, cariñosa y con ganas de ayudar ahora. Entre el miedo y el cansancio, la solidaridad se ha convertido también en otra forma de responder a esta emergencia. Llegamos al final. Tengan un estupendo día y lo invitamos para el próximo noticiero RBS.